espacio Cristianismo Profundo, una emisión más aquí en nuestro cuartito de grabación. Esperemos que estén ahí listos con su lápiz, papel, su Biblia, sobre todo con disposición y con la actitud correcta para estudiar con nosotros la palabra de Dios en esta tarde. Acuérdense que estamos estudiando acerca de la oración, un tema interesante, importante y eficaz para los cristianos que practicamos un cristianismo profundo. Amén. Entonces, en esta tarde, sin más preámbulo y como la lección está un poquito larga, vamos a pedirle al pastor Giovanni que nos dirija en una oración. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios, por este día. Gracias por tu amor, tu misericordia, tu fidelidad, Señor, que podemos experimentar día con día. En esta tarde, Señor, oramos de manera específica, Padre, para que obres en nuestra mente y en nuestro corazón mientras estudiamos tu palabra, Señor, en este tema tan importante, que sin duda alguna seguimos aprendiendo, Señor, en cada lección, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos dé sabiduría, Padre, para poner en práctica lo que aprendemos en cada lección, Padre. Venimos con un corazón expectante, un corazón agradecido, y te pedimos en el nombre de Jesús que sigas bendiciendo nuestras vidas, tanto de nosotros como los que se dispongan a ver este video, Padre. En el nombre de Jesús te damos la honra y la gloria. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Qué alegría estar con ustedes una vez más. Recordando la lección pasada, hermanos, de cómo tener una oración gozosa. Dejamos de tarea memorizar Salmo 84, 1 y 2, que dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aleluya. Y en esta ocasión, hermanos, en nuestra lección número 6 vamos a tratar con el tema razones por las que debemos orar más. ¿Por qué tenemos que orar más? Decía hoy y dice bien que tenemos una lección larga. Es muy probable, hermanos, que a medio camino la interrumpamos, hagamos pausa y volvamos la próxima semana. Todo depende cómo fluyamos nosotros mismos en nuestros comentarios. Correcto. ¿Ok? Y vamos a dejar, hermanos, más bien vamos a iniciar leyendo Lucas capítulo 18, versículos 3, 4 y 5. Es una historia que el Señor usa después de decirle a sus discípulos sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y luego usa esta historia. En el versículo 3 dice: había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Lucas 18, 3 al 5. Esa es la historia que Jesús enseña acerca del hombre, del juez injusto. Pero lo que resaltamos de esta historia que cuenta Jesús aquí es el último versículo, que el juez injusto decía que esta viuda le era molesta por su insistencia a que le hiciera justicia. Y hacemos alusión, hermanos, a esta expresión refiriéndose a esta mujer. Esta mujer es insistente, me es molesta, viene de continuo, no quiero que me agote la paciencia. Bueno, esa es la actitud que queremos tener cuando hablamos de la oración. Ser persistentes. Ser persistentes. No quiere decir que vamos a molestar al Señor, que vamos a agotar la paciencia del Señor, pero Jesús usó esta historia para ilustrar precisamente la insistencia, la persistencia, ¿verdad?, de esta mujer. Bueno, todos, sin duda alguna, hermanos, todos sabemos que la oración es vital en la vida cristiana. Para cada uno de nosotros, como cristianos, lo sabemos. Y como mencionábamos la semana pasada al terminar, conocer las indicaciones para la oración gozosa no es lo mismo que usarlas a diario. Una cosa es conocerlas, pero otra cosa es usarlas. Bueno, no es lo mismo saber, hermanos,
los cristianos reconocer que la oración es de vital importancia que practicar la oración. Pero sí lo sabemos, ¿o no, Moy? Sí, Moy está cansado, ha trabajado mucho. La verdadera pregunta es si vivimos conforme a esta verdad, hermanos, de lo vital que es para el cristiano la oración. Aunque hablamos mucho de la importancia de la oración, solemos tratarla como si fuera un mero pasatiempo, algunas personas, ¿verdad? En lugar de una disciplina. Mientras que un pasatiempo es una actividad que realizamos esporádicamente, de manera recreativa, una disciplina es trabajo duro que se hace con persistencia y con un objetivo determinado. La oración no es para entretenernos, sino la oración es un mandato de nuestro Señor Jesucristo para cultivar nuestra relación con Él y crecer espiritualmente. Tengamos mucho cuidado en esta observación. Bueno, tenemos una pregunta general, hermanos, que dice: ¿por qué debemos ser personas disciplinadas en la oración? Bueno, veamos algunas razones por las que debemos de ser personas disciplinadas en la oración. Correcto. Pues vamos a comenzar, hermanos, y como siempre le hacemos la recomendación de que se aliste con su libreta, su Biblia, y haga los apuntes. La primera razón por la cual debemos ser personas disciplinadas en la oración es porque Jesús fue nuestro modelo en la oración. Jesús, siendo una de las personas de la Trinidad, nos enseñó a ser constantemente dependientes de Dios a través de la oración. Sí. Fue nuestro ejemplo, nuestro Señor Jesús. En Lucas capítulo 6, versículos 12 al 13, dice: en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. En Lucas 22, versículos 31 al 32, dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y otra cita que enfatiza al Señor orando, dice: y Jesús decía, Lucas capítulo 23, versículo 34, dice: y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y Juan capítulo 17, versículos 9 al 24. El capítulo que se conoce como la intercesión increíble del Señor, ¿no? Por sus discípulos. Ajá. Vamos a leerlo. ¿Sí? Dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste
y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Tremenda oración de intercesión. Sí. Sí, hermanos, Jesús es nuestro modelo de oración. Quiero recalcar aquí, y yo voy, dos cositas que siempre me han impresionado, ¿no? En el pasaje de Lucas, fíjate el orden de los eventos, ¿no? Jesús, al siguiente día, después de que nos menciona aquí que fue al monte a orar y pasó la noche orando, tenía algo importante que hacer. Una decisión que tomar. Tenía una decisión importante que tomar. Ajá. Y fue la de elegir a sus 12 discípulos, a los cuales llamó más adelante apóstoles, que quiere decir enviado. Y siempre ha sido impresionante para mí este pasaje, ¿no? Antes de tomar esa decisión, pasó toda una noche en oración. Sí. ¿Verdad? Digo, tal vez suene como que el Señor tiene que orar para tomar esa decisión, ¿no? Pero en su humanidad, aquí nos está mostrando que así lo hizo. Hermanos, nosotros frecuentemente estamos tomando decisiones, por muy simples que parezcan. En otro tiempo tomábamos decisiones, ahora sí como se dice coloquialmente, a riñón, ¿no? A nuestras propias fuerzas. Pero una vez que venimos al Señor, hermanos, tenemos el recurso maravilloso de acudir a Él por sabiduría, por gracia. Cuando tenemos que tomar una decisión, pues venir a Él en oración. A tomar dirección, sí. Tomar dirección por esa decisión. Como cristianos, hermanos, somos invitados a orar. Los jóvenes que están en proceso de hacerse una novia o un novio con planes para el matrimonio, esa es una decisión importante, hermanos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues orar antes de tomar esa decisión. Correcto. Y obedecer. Si el Señor guía a no hacer esa relación, pues obedecer. Para eso se ora, para que el Señor dé dirección, no para que confirme nada más nuestros planes. Entonces es una historia muy, muy interesantísima, ¿no? Y la oración del Señor de Lucas 17, el versículo 20, el Señor va más allá de lo que estaba viviendo. Es otra oración de intercesión y dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea que entramos todos nosotros. Entramos todos nosotros, ¿no? El Señor dice: te pido por estos, por sus seguidores, no por sus discípulos, por sus apóstoles, pero estos van a ganar a otros y también te pido por ellos. Y sigue el plan intercesor del Señor que no se detiene. Qué importante. Esa es la razón por la cual, ¿por qué debemos ser personas disciplinadas en la oración? Porque el Señor es nuestro modelo y vemos estos ejemplos maravillosos de la intercesión del Señor, nuestro ejemplo a seguir. No deja de ser sorprendente, como bien decía acá arriba, que Jesús, siendo parte de la Trinidad, teniendo una relación especial con el Padre, nos demostraba nos demuestra con su ejemplo en la palabra total dependencia de Dios, ¿no? Sí. Por eso estoy mencionando que si nosotros constantemente estamos tomando decisiones, hermanos, y vuelvo a repetir lo que he venido diciendo en algunas otras lecciones pasadas, no podemos venir al Señor en oración, hermanos, si no somos personas disciplinadas. Entonces, cada mañana, cada que nos levantamos, hermanos, nos vamos a enfrentar a un día en que estamos expuestos a las decisiones. Si no nos ponemos en las manos del Señor antes de salir de casa, puede ser que tomemos decisiones equivocadas durante el día. Hay que venir siempre al Señor en oración. Él es nuestro ejemplo y ahí está un ejemplo a seguir. ¿Cómo ves, Moy? Muy bien. ¿Qué seguimos, Moy? Bueno, ¿por qué debemos ser personas disciplinadas en la oración? Porque la oración se somete a la voluntad del Padre. Sí. Cuando oramos no lo hacemos para torcerle el brazo a Dios, ni para conseguir lo que nosotros queremos, que en realidad sí lo hacemos, ¿verdad? Pero aquí dice que no. Queremos hacerlo. Entonces oramos para que la voluntad de nuestro Padre y sus propósitos se cumplan en nuestro corazón. Oramos al Padre para que nos guíe a llevar a la práctica sus propósitos.
Como referencia tenemos Mateo capítulo 6 versículo 10 que dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Se nos hace muy común decir esto en el Padre Nuestro, pero en realidad no lo entendemos. Exacto. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y como otra referencia tenemos Lucas capítulo 22 versículos 41 al 44 que dice: cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su dolor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Como veíamos en el primer ejemplo, o la primera razón, que Jesús es nuestro ejemplo en la oración. Entonces en este pasaje es muy claro lo que dice el Señor Jesús, ¿no? Pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces que esa sea también nuestra razón en nuestro tiempo de oración, ¿no? Que la oración se somete a la voluntad del Padre. Qué tremendo, Moy. Hemos dicho muchas veces aquí que no le informamos nada al Señor. Sí. No, o sea, el Señor está atento. La Biblia no miente, hermano. La Biblia dice que aún no está la palabra en nuestra boca y ya el Señor la sabe. Entonces, ¿por qué orar? Pues lo hemos explicado también muchas veces en este bloque acerca de la oración, que habla de nuestra confianza en el Señor. Correcto. ¿Verdad? Y lo hemos puesto como ejemplo, hermanos, la situación de los padres e hijos. El papá no necesita que su hijo le diga: se me acabaron los zapatos, ya no tengo calcetines, ya no me queda el pantalón, ya no me queda la camisa. Los padres están viendo a sus hijos crecer y saben que esos momentos llegan. Pero hemos expresado, hermanos, y todos los que somos papás tenemos la experiencia de lo bonito que sentimos cuando los hijos se acercan y dicen: papi, ¿me puedes comprar? ¿Me puedes dar? Y pues uno ya lo sabe, no te está diciendo nada nuevo. Sí. Los hijos ya, uno como papá ya lo sabe. Entonces, la expresión que leí aquí, Moy, hermanos, es no, cuando oramos, no es para torcerle el brazo al Señor y decirle: Padre, quiero que me hagas esto. Jamás va a suceder, hermanos. Jamás. Por eso también hemos insistido en lecciones pasadas: tengamos cuidado que cuando estamos clamando y queremos pedir de acuerdo a su voluntad, confirmemos con las Escrituras que si estamos reclamando una promesa, sea de la palabra de Dios. Porque entonces hay muchos cristianos fracasados, y hay muchos cristianos que se la viven reclamando porque Dios me prometió y no me ha cumplido. Frustrados. Sí. Frustrados, exactamente, y no me ha cumplido. Y no es así. No es así porque en algún momento en una, vamos a llamarlo así, aunque no es así, en una prédica motivacional, pues la gente se entusiasma y termina reclamándole al Señor cosas que Él no prometió, y es lo que causa la frustración. Sí. Pero puedo imaginarme, hermanos, al Señor cruzado de brazos, viendo nuestra frustración y nuestro enojo, y nosotros, como decía, muy queriéndole torcer el brazo, y Dios con toda su calma y paciencia y misericordia diciendo: pues yo nunca te dije eso. Entonces, no le torcemos el brazo al Señor, hermanos. Lo que tenemos que ser conscientes es que nuestra oración siempre va a estar sometida a la voluntad del Padre. Y otra vez, como explicábamos en la razón número 1, es porque Jesús es nuestro ejemplo. Y aquí hoy estaba leyendo el pasaje de Lucas 22. Él estaba entrando a tremendo episodio de sufrimiento a su vida. Me impresiona muy el versículo 44 que leíste. Dice: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Como grandes gotas de sangre. No era sangre, pero así parecía, ¿no? Era su sudor como grandes gotas. Entonces, ¿por qué? Por la agonía que él sentía. Pero dentro de esa agonía, hermanos, él dice: Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Por qué? Porque nuestra oración va sometida a la voluntad del Padre.
De hecho, la clase, más bien la lección pasada, estuvimos leyendo el pasaje donde decía: ustedes piden y no reciben porque piden mal, piden para sus propios deleites, ¿no? Y Jesús nos da el ejemplo de cómo, pese a vivir una situación difícil, se sometió realmente a la voluntad del Padre. Y tal vez así es muchas veces en nuestra situación, pastor. Si realmente nos sometemos a la voluntad del Padre, a lo mejor vamos a pasar por situaciones difíciles, pero es dentro de la voluntad de Dios. Claro. Y no de lo que nosotros pues queremos o deseamos, ¿no? En una de las tantas historias, hermanos, que cuentan las Escrituras, recordarán ustedes que en una ocasión Jesús, después de hacer milagros ante la multitud, le dijo a sus discípulos: vayan al otro lado del mar. Nos vemos del otro lado. Y dice la Biblia que los discípulos entraron a la barca y fueron, y estando en medio del mar empezaron a tener problemas, porque dice la Biblia que los vientos les eran contrarios y parecía que perecían. Sí. ¿Quién los mandó que se subieran a la lancha y que se fueran al otro lado? El Señor. Sí. Y estando ahí, sus vidas estaban en peligro. Pero esto era para que el Señor se glorificara. Luego aparece ahí el Señor, calma la tempestad, todo vuelve, se hace bonanza, pero ellos estuvieron expuestos al peligro. Y Jesús fue el que les dijo: vayan al otro lado, sí, vamos para adentro, ¿verdad? De hecho, un ejemplo más o menos similar es en la tentación de Jesús. Podemos leer al principio del pasaje que fue llevado por el Espíritu al desierto. Y a pasar esta situación, ¿no? Pero fue por la voluntad de Dios que fue a pasar esa situación. Sí. Entonces, hermanos, que nuestra oración, entendamos que nuestra oración siempre se somete a la voluntad del Padre. La tercera razón, hermanos, por la que debemos ser personas disciplinadas en la oración es porque la oración nos hace dependientes de Dios. Cuando oramos, reconocemos que nosotros no podemos por nosotros mismos. Al mismo tiempo, confiamos en que Él nos dará todo lo que necesitamos para que nosotros hagamos lo que nos corresponde, conforme a la palabra de Dios. Proverbios capítulo 16, versículo 3. A ver, mientras te leo aquí, vete buscando por favor Filipenses 4:13 en otra versión. Ya sabemos lo que dice Filipenses 4:13, ¿verdad? Pero encaja muy bien, hermanos, en esta descripción que acabo de leer. Ahorita la repito. Pero Proverbios capítulo 16, versículo 3 dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Cuando dependemos del Señor, nuestros pensamientos son afirmados. En el Salmo 55, versículo 22, el salmista dice ahí: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Entonces, hermanos, debemos ser personas disciplinadas en la oración, porque la oración nos hace dependientes de Dios. Y ser dependientes de Dios, hermanos, quiere decir que confiamos en que Él nos dará todo lo que necesitamos para que nosotros hagamos lo que nos corresponde conforme a su palabra. Correcto. Lo que Él nos manda a hacer, lo que Él nos pide hacer. Leemos, hermanos, Filipenses 4:13, que en Reina Valera lo leemos así de simple, lo tenemos en nuestra mente: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿qué quiere decir ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Muchas veces sacamos ese versículo de contexto y queremos hacer cosas, hermanos, que incluso nuestra integridad física está en peligro. Sí. Y Dios no nos mandó a hacer eso. ¿Tienes alguna otra versión ahí, man? La versión traducción del lenguaje actual dice: Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Ok. Otra. La palabra de Dios para todos dice: puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo. Ajá. Y Dios habla hoy, dice: a todo puedo hacerle frente gracias a Cristo que me fortalece. Ya ves, y dice que podemos hacer cualquier cosa. Pero el contexto de ese versículo, versículos arriba, versículos abajo, tiene que ver con dinero. Tiene que ver con dinero.
Entonces Dios nos manda a hacer algo, hermanos. Él es el que, como Él nos manda a hacerlo, Él va a hacer que todo salga dentro de su voluntad. Entonces Él nos dará todo lo que necesitamos para que nosotros hagamos lo que nos corresponde conforme a su palabra. Nuestra oración nos hace ser dependientes de Dios, no del hombre, no de las circunstancias, porque si confiamos en el hombre, pues escrito está: maldito el hombre que confía en el hombre. El centro de la Biblia, Salmo 118, 8, que dice: mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. Entonces, sometamos, hermanos, nuestra voluntad a la voluntad del Señor y dependamos de Él con la práctica de la oración. Podemos sintetizar, pastor, este punto diciendo que la oración es reconocer dos cosas al mismo tiempo. Reconocer que nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos y al mismo tiempo reconocer que Dios es todopoderoso y suficiente, ¿no? Y Él sí lo puede. Y Él todo lo puede. Sí, correcto. Muy bien. ¿Quién sigue? Yoba. Bueno, el siguiente punto número 4, dice: ¿por qué debemos ser personas disciplinadas en la oración? Porque la oración nos ayuda a vencer la tentación. Sin duda alguna. Aunque Dios no tienta a nadie, Él tiene la autoridad para permitir que seamos tentados por el enemigo. A veces esa tentación es tan ligera que no la percibimos. Así que oramos a Dios para que nos guarde de la tentación, nos dé fuerzas para poder soportarla y sabiduría para hacer lo correcto. Mateo 6, versículo 13 dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y en Lucas 22, versículo 40 dice: cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Hermanita en la fe, con donitas y café. Estoy hablando en claves y va a haber una persona que me entiende esto que acabo de decir. Hermanita en la fe. Platicábamos el fin de semana. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Con esta pregunta. La oración nos ayuda a vencer la tentación. Es el punto que estamos tratando. Y yo voy a tener una explicación aquí muy acertada, hermanitos. Aunque Dios no tienta a nadie, ese era el punto que platicábamos, ¿te acuerdas? Sí. Él tiene la autoridad para permitir que seamos tentados por el enemigo. Correcto. Creo que inmediatamente cuando leemos esto, viene a nuestra mente el caso de Job. Sí. El Señor permitió que Job fuera probado. Tal vez no estamos hablando de una tentación como tal, pero esa prueba tal vez lo tentó a renegar de Dios, tal vez. Digo, porque no fue cosa fácil. Leímos hace rato, no sé quién leyó hace rato el pasaje donde Jesús le decía a Pedro: el Señor, Satanás me ha pedido para zarandearos y yo le he dado permiso. Sí. Pero Pedro, ahí voy a estar yo. Entonces, Dios no tienta a nadie, pero si viene la tentación con el permiso de Dios, hermanos, no duden de que el Señor, a través de la oración, nos va a dar la ayuda necesaria para vencer esa tentación. Claro. Y salir victorioso. Aleluya. Si el tentador es Satanás. El tentador es Satanás. Pero Satanás no puede hacer nada, absolutamente nada, y lo podemos ver por medio de estos pasajes que mencionaba el pastor, con Job y con Pedro, el ejemplo de Pedro. Ajá. Que de alguna manera Dios lo permitió, pero con un propósito. Un propósito. Ajá. Bueno, qué padre, qué interesante. Sí. Veamos uno más. ¿Por qué debemos ser personas disciplinadas en la oración? Porque la oración nos ayuda a vivir vidas santificadas. Parte de nuestra santificación se logra cuando venimos al trono de la gracia a pedir perdón por nuestros pecados. Somos santificados cuando practicamos la oración en lo secreto
encomendando nuestra vida a Dios. Aleluya. El Salmo 37, versículos 3 al 6 dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Así que la oración nos ayuda a vivir nuestras vidas santificadas. Es parte del proceso, ¿no?, del cristiano, llegar a una vida santificada. Y muy bien dices ahí, la oración nos ayuda. La oración nos ayuda, hermanos, y somos santificados cuando practicamos la oración en lo secreto. ¿Cuál es la recomendación que tenemos del Señor en Mateo capítulo 6? Antes de enseñar el modelo de la oración que conocemos como el Padre Nuestro, dijo: mas tú cuando ores, métete en tu recámara, y cerrada la puerta de tu recámara, ora a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hermanos, practicamos diferentes tipos de oración. Practicamos la oración pública, practicamos la oración en familia, los altares familiares, pero también, hermanos, somos animados a practicar la oración en lo privado. En lo privado, hermanos, podemos desplayarnos con el Señor y soltarle todo lo que hay en nuestro corazón, pero el propósito principal de la oración en privado, hermanos, es pasar por ese tiempo de purificación delante del Señor. Entonces, aprendamos algo esta tarde, aprendamos esto esta tarde, hermanos, y es que somos santificados cuando pasamos tiempo en oración, en lo privado, en lo secreto con el Señor, encomendando nuestras vidas al Creador del universo. Entonces, hermanos, estamos tratando el tema esta tarde, razones por las que debemos orar más. En primer lugar, porque Jesús es nuestro modelo de oración. En segundo lugar, porque la oración se somete a la voluntad del Padre, no es nuestro deseo ni nuestra voluntad, es la del Señor. También porque la oración nos hace dependientes de Dios. Y hermanos, cualquier persona que depende de Dios no va a ser defraudada. También porque la oración nos ayuda a vencer la tentación si ésta acaso llegara, y como bien explicaba Moy, decíamos aquí, dentro del propósito de Dios va a llegar si es que el Señor así lo permite. Y también, hermanos, porque la oración nos ayuda a vivir vidas santificadas. Ese es el propósito de la oración. No es nada más obtener dame, quiero, no, sino el propósito principal es vivir vidas en comunión con Dios, vidas santificadas. Vamos a hacer una pausa aquí, hermanos, y si Dios nos presta la vida, la próxima semana vamos a continuar con otras 5 razones por las cuales debemos ser personas disciplinadas en la oración. Hasta aquí, Yoba. ¿Algo más que quieras decir de estos 5 razones que mencionamos hoy? Pues nada más, hermanos, una vez más, subrayar la importancia de la oración, que si usted es un hijo de Dios, obviamente usted va a querer seguir creciendo, madurando, seguir creciendo en santidad, y uno de los medios que Dios ha dispuesto para esto es la oración. Así que necesitamos realmente meternos en oración, aplicar todas estas verdades para que sigamos creciendo, madurando y santificándonos cada día. ¿Algo más, Moy? Nada más agregar que llega un punto en nuestra vida que la oración, aparte de hacerlo con gusto y con el deseo de comunicarnos con Dios, se convierte en una disciplina. Y parte de la pregunta que dice aquí es: ¿por qué debemos ser personas disciplinadas en la oración? Y hemos visto hasta ahorita 5 de los beneficios que obtenemos de ser disciplinados en la oración. Así es que convierta su tiempo de oración en una disciplina. Y no nada más en un pasatiempo de vez en cuando, ¿verdad? Eso es algo muy importante para aprender
esta noche. Así es que, hermanos, vamos a orar. Padre, te agradecemos por este tiempo, esta tarde, Señor. Una vez más, Padre, reconocemos que nos deleitamos al hablar de este tema, pero como nosotros mismos lo hemos venido recomendando, no queremos solamente que sea una exposición, una enseñanza, una charla, queremos que sea en la realidad para todos nosotros, todos nuestros oyentes, y que tu iglesia, Señor, sea una iglesia practicante de la oración que toca el trono de Dios. Aleluya. Podemos acercarnos hasta el mismo trono de tu gracia y ahí alcanzamos misericordia y gracia para el oportuno socorro. Aleluya. Padre, gracias por lo que hemos podido charlar de este tema en este día, y continuaremos la próxima semana hablando acerca de este mismo tema. Te agradecemos tu fidelidad, tu amor, tu bondad y tu misericordia, Padre Santo, y nos ponemos en tus manos para el resto de nuestra semana. Sea tu nombre exaltado y glorificado, y sea cada familia de nuestros oyentes sea bendecida. Es nuestra oración, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Hermanos, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la paz de Dios esté en vuestras vidas, en vuestros corazones, pero sobre todo que esté en vuestros hogares. Ponemos pausa y nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga. Dios los bendiga.